Buenos días para cada uno de ustedes. Estamos nuevamente reunidos para darle continuidad a nuestro curso Métodos y Técnicas de Investigación Criminal 2, semana número 5. Para esta semana debemos desarrollar el tema relacionado al investigador criminal. Han pasado ya, como si nada, 5 semanas y están próximos para poder sustentar su primer examen parcial de este curso, bueno, y de cada uno de los cursos que tienen asignados. Primer examen parcial. Se nos pidió que por favor comentáramos con ustedes el hecho de que deben reforzar sus estudios. Ustedes deben eh, profundizar cada uno de los temas que les dan en las clases, no solo la mía, sino otras. He tenido la experiencia en años anteriores, en clases presenciales, de compartir cursos, de impartirlos al 10º semestre, el último año, noveno y 10º semestre, y pues veo que la dificultad en cuanto a cursos ya pasó. O sea, notariado, civil, procesal penal, ya pasaron, porque ahorita están como en un momento de repaso, de poder, no sé, rematar, por así decirlo, los temas que no fueron comprendidos anteriormente. Y yo me doy cuenta, pues ahora, con este curso de métodos y técnicas de investigación criminal, que va muy de la mano con penal, procesal penal y con su práctica también. Es, pienso yo, poco probable, si ustedes ponen atención a sus clases, que se les dificulte el examen. Y uno lo ve cuando firma cuadros. Hace poco estaba firmando yo los cuadros del semestre pasado y se me llamó mucho la atención porque pues yo llevo un control de asistencia aquí y uno lo tiene que reportar a la universidad. Me llamó demasiado la atención que los alumnos ya en cuadros físicos eran muchos, eran muchos más de los que yo veo aquí en mis clases. Entiendo que hay muchos que trabajan, hay otros que pues sencillamente no se pueden conectar, no hay luz, o están en lugares muy lejos y pues tal vez eso les afecta. Pero por favor, precisamente por eso, porque hay quienes, y pasaba en mi casa de estudios también, habían personas que solo uno los veía para los días del examen y luego se ausentaban y yo decía, ¿cómo ganan? Pero luego supimos de que porque trabajan, porque se van al interior, aunque ahora es la distancia en el trabajo o en el lugar de residencia ya no es justificable, porque pues estamos con esta herramienta de internet que es tan accesible, es más fácil en que podamos estar conectados, ¿verdad? O sea, no lo vería yo como un pretexto eh, de por qué hay tantos más y la cantidad que me refleja aquí, que están presenciando el curso así en directo, en vivo, son menos. Por favor, estudien. No se queden solo con lo que uno les dice. Ustedes deben investigar, deben ser curiosos y precisamente es el tema, el investigador criminal. Esa investigación que debe estar presente en cada etapa de la vida, pero sobre todo de su vida estudiantil en este momento. No tienen por qué quedarse con lo que uno dice porque a veces uno se equivoca. A veces uno que no quiera de tanto que habla, ay, perdón, tengo un poco malestar en la garganta, de tanto que habla, eh, puede confundir las cosas o los temas que uno esté desarrollando. Por ejemplo, en su clase uno, yo no sé si ustedes al final sí pudieron encontrar el error que había en cuanto al tema que se estaba exponiendo. O puede que ni siquiera supieron qué era lo que estaba pasando, eh, o ahorita estarán preguntando qué clase, de qué tema. Por favor, tienen que comparar, tienen que aprender a debatir, pero a debatir jurídicamente, con ética, con técnicas, no con gritos, no con enojos, no con insultos. Es cierto que a veces uno quisiera que las cosas salieran como uno quiere, pero debe de tener ese autocontrol. Estudien, ya como les decía, la próxima semana tienen su examen, no se vayan a tener a que ya hay en el grupo, ya se consiguieron las evaluaciones del año pasado, ya están los cuestionarios del año pasado respondidos, ya aquí está, entonces estamos hechos. No se atengan, porque precisamente para evitar eso, la Universidad Rural de Guatemala nos pidió que formuláramos nuevas preguntas.
Entonces, supongo de que si a uno le dicen, formule nuevas preguntas, por favor, nuevas variantes en cuanto a las respuestas con 4 opciones, es obvio que el examen no va a ser el mismo. Y si ya lo tienen y ustedes están atenidos a eso, no sé cómo les va a ir. Otra cosa que quisiera comentarles, recibí un correo de un alumno que tengo entendido que ustedes tienen un grupo de Telegram o de WhatsApp en donde están todos y él está también en la jornada del domingo. Entonces me pidió que por favor lo incorporaran a ese grupo. No sé con quién podría abocarme, si alguien podría mandarme su número al correo electrónico, que sea el administrador del grupo, que me lo mande al correo del curso para que yo le pueda mandar los datos y de esa forma puedan incorporar al compañero. He platicado con algunos alumnos que me he encontrado en la calle cuando ando trabajando, que fueron mis alumnos presenciales y me decían, es que fíjese, licenciada, que lo bonito de los grupos es de que uno comparte información. Por ejemplo, yo encontré este documento y lo mando al grupo. Fíjense que yo encontré este. Y manda a otro y dice, yo encontré este. Eso es bueno. Bueno, pero al menos ellos son de la fase, porque se están preparando para en su fase pública. Entonces, supongo yo que pasa lo mismo con los cursos normales, se comparten información. Hoy vamos a hablar en este tema del investigador criminal, de la cadena de custodia, otros temas. Quise yo escanear una cadena de custodia que tengo, pero no pude, no sé qué le pasó a mi máquina. Dije, sí, sería bueno enviarles a ellos esta información. Para algunos esos temas y esos documentos ya son conocidos, pero hay otros que no los conocen. Entonces, es bueno comparar, es bueno saber y es bueno compartir la información que uno tiene. Entonces, por favor, el encargado, el coordinador del grupo, tal vez me puede escribir al correo y me manda su número, o yo ahí ya le mando los datos del estudiante que desea ser incorporado al grupo. Por favor, las disculpas. Ayer también tuve que dar clase y como que me afectó mucho el clima. Ya uno con la edad, pues ya no está para desatenderse. Objetivo de la clase. En esta clase yo pretendo darle continuidad al contenido del programa, pero específicamente el tema del investigador criminal. Hay diferentes tipos de investigadores. Están los investigadores paranormales, los investigadores criminales, los investigadores de aquellos que se dedican solo a cuestiones de pareja, de engaños, de infidelidades. Hay varios tipos de investigaciones, pero en este caso vamos a hablar del criminal, del investigador criminal, que utiliza la aplicación del método científico en su actuar. Y vamos a determinar la importancia del trabajo que se realiza en el escenario criminal. ¿Por qué es importante? Todo eso que vimos desde el semestre pasado. Observar, fijarse ustedes sus puntos de referencia en cada escenario criminal para evitar la comisión de errores. Y son errores que no se hacen a propósito, que no se cometen a propósito, sino que sencillamente por el momento de tensión, de adrenalina, algo sucede y se omite un paso de lo que se tiene que realizar. Entonces, es aquí donde el investigador criminal entra, por así decirlo, a batear en el escenario criminal. Vamos a ver la diferencia entre investigador criminal, técnico en investigaciones criminalísticas y perito de INASIF. Cada uno de ellos desempeña un rol distinto dentro del trabajo que dirige el fiscal. Hay investigadores, no solo en el MP, hay en otra entidad, y eso es lo que voy a tratar de desarrollar en esta clase. Hablemos primero de la investigación. El proceso de investigación se puede apreciar como un triángulo de relaciones. Vamos a imaginarnos un triángulo. Ya ustedes habían visto la pirámide de Kelsen, que es pues también ilustrada con un triángulo. Hasta arriba, pues, en la parte más alta está la investigación, la Constitución Política de la República de Guatemala, y así pues las va colocando según su jerarquía, la pirámide de Kelsen. Pero aquí nos está remitiendo también a un triángulo en cuanto a la investigación. En una de las esquinas se ubica al agente policial encargado de realizar las indagaciones necesarias para encontrar la verdad, el agente policial.
En la otra esquina, el investigador de la escena de los hechos encargados de recolectar indicios, y en la tercera esquina, el perito de laboratorio encargado de analizarlos, independientemente de si lo ponen arriba, a un lado o a otro lado. Pero en el centro debe estar el hecho que se investiga. De ahí derivan la participación, el desempeño y la función de estas tres personas, de estas tres figuras. Estoy segura que hay muchos miembros de Policía Nacional Civil que son parte ahorita del cuerpo estudiantil y ellos no me dejarán mentir. El trabajo que desempeña el policía que llega al escenario criminal es bien importante. Que la ley no le faculta para hacer más allá es otra cosa, porque entonces ya estaría invadiendo funciones propias del ente investigador, del Ministerio Público. Pero, ¿qué sucede cuando uno llega a un escenario criminal? O ustedes lo pueden ver, incluso en las noticias, en la televisión, en la prensa escrita, en los medios de comunicación escritos, cuando ve uno fotos, sale un escenario criminal, al fondo un cuerpo sin vida, y así en circulitos, en círculos, en pequeños círculos, los casquillos o los indicios que fueron encontrados en el lugar, en el escenario criminal. Pero ¿quién marcó esto? El policía que llegó, el primero en llegar a la escena del crimen. El bombero, como ustedes ya lo hemos visto, el bombero, su fin primordial es atender a la víctima, establecer si esta víctima tiene o no signos vitales. No anda viendo, ay, que cuidado, que no me voy a parar en ay, aquí hay un casquillo. No, o sea, ellos entran y lejos de darle prioridad a un indicio, ellos van hacia el cuerpo. Inmediatamente el cuerpo establecen si tiene signos vitales, si respira, pues es levantar. No andan con el cuidado de que, ay, cuidado, que no hay que contaminar la escena del crimen. Lo primero que hacen es llevarse el cuerpo, ya sea que muera en el camino o muera al arribo del hospital. Pero el policía tiene que tener ese cuidado de qué encuentra. Al policía no se le permite o no se le va a disculpar el hecho de que, es que fíjese que yo me aturdí tanto de ver que los bomberos estaban dándole RCP a la víctima y entonces me paré en el casquillo y no me di cuenta. No, al policía no se le permite eso. Policía, y de hecho no va a pasar porque es más cuidadoso en el trabajo que realiza. Da la naturaleza de las capacitaciones que ha recibido también, no solo por su estudio, sino también como parte de la entidad, de la institución a la que pertenece. Se les capacita, se les orienta. Entonces, girando en torno a este triángulo, en donde en el centro está el hecho investigado, en una de las esquinas el agente policial encargado de realizar las indagaciones necesarias para encontrar la verdad, en la otra el investigador de la escena de los hechos, encargado de recolectar indicios. Esta información yo la tomé de una enciclopedia. Y aquí a la persona que recoge los indicios le llaman investigador también. Nosotros aquí en la realidad lo conocemos como técnico de investigaciones criminalísticas. Es el técnico, el que recolecta los indicios. Y en la tercera esquina de este triángulo, pues entonces va a aparecer el perito del INACI. Ya, ilustrándonos en cómo vamos a desarrollar más o menos la clase, pasemos a la siguiente presentación. No se trata únicamente que el agente de policía llegue al lugar de los hechos a acordonar el escenario criminal. Deberá identificar y asegurar las primeras piezas de evidencia y los testigos para aportar información a todas las demás personas que interactúan en la investigación. Todo esto requiere un proceso de observación detallado y agudo, lo cual le permite discriminar por características y vínculos entre sí. Veamos. Algo bien importante que está plasmando la enciclopedia donde yo saqué esta información. Y es muy cierto, el agente de policía no debe llegar únicamente a acordonar el escenario criminal. Y de hecho, hoy por hoy, por la experiencia que yo tuve a lo largo de los 20 años de trabajo, yo me di cuenta que no era así. Ellos no llegan solo a acordonar y hay que venga el Ministerio Público. No, ellos entran, buscan qué hay. Obvio, lo primero que se busca es en el suelo, se ve para abajo, o sea, sí, ahí anda viendo uno para abajo qué hay. Porque la lógica, no sé, el sentido común nos dice que va a haber abajo la mayoría de los indicios.
Y ellos lo que hacen es tratar de marcar dónde está cada uno de estos indicios. Pero ustedes no van a creer de que los policías que trabajan, que están estudiando aquí, que son parte ahorita de la clase presencial, no me dejarán mentir. No les dan sus yesos, no les dan el equipo necesario para ir marcando los indicios que encuentren en el escenario criminal. Ellos tienen que ver cómo, cómo van desarrollando su trabajo. O sea, el equipo no es solo un arma de fuego, no solo es un batón. Hay otras cosas que son muy importantes, que son necesarias, pero que ya ellos en su trabajo diario y por las necesidades que van teniendo a lo largo de su desempeño, pues van viendo cómo se las van a espantar. Ellos custodian el escenario criminal en tanto que el Ministerio Público llega y ya ceden ese mando. Ya está custodiando y llega el encargado, el fiscal, y va a su vez con el encargado de la escena del crimen. ¿Qué pasó? ¿Qué sabe usted de acá? Y no le va, y de verdad, jamás pasó eso. Fíjese que no sé, a nosotros solo nos dijeron que viniéramos. O sea, jamás pasó eso. Siempre tenían alguna información, siempre, siempre, siempre tienen algo. Que fíjese que estábamos nosotros haciendo nuestro recorrido de rutina cuando la operadora de turno nos informó que había una balacera en tal lugar. Y por ser los más próximos, nos constituimos y al llegar aquí, efectivamente encontramos de que pues estaba un cuerpo ya tirado, sin vida. Y ahí están los casquillos marcados, los que nosotros pudimos encontrar. Ah, bueno. ¿Tiene más o menos información de qué fue lo que pasó? Pues la gente dice de que fueron una persona o dos personas que fueron en moto, en bicicleta, en otro carro, se fueron corriendo, no sé, cualquier cosa, la verdad. Ah, bueno. O sea, esa información preliminar, eso que va a ir a él a escuchar de todos los curiosos que ya están en el lugar de los hechos, porque curiosos siempre van a haber. Entonces, por eso aquí indica que debe identificar y asegurar las primeras piezas de evidencia, las primeras, porque obvio, no es función de él encontrar todo lo que hay en el escenario criminal, pero también de los testigos. Veíamos en clases anteriores de que un testigo es un órgano de prueba ya a futuro. Estos, los policías que llegan a la escena del crimen, son los que van a aportar esa primera información, ese proceso detallado y agudo. Y aquí indica que le permite discriminar por características y vínculos entre sí, pero una discriminación en el buen sentido de la palabra. ¿A quién voy a entrevistar? Ah, sí, voy a entrevistar a aquel, voy a entrevistar a no, este no, porque tal cosa. O sea, a la larga, a ustedes yo siempre le he dicho, ser un investigador criminal o ser parte de este grupo, ya sea el Ministerio Público o de Policía Nacional Civil, debe de llevar un poco no sé, de adivino, un poco de esa magia para poder, se lo resumo, un poco de magia, un poco de adivino y mucho, mucho de intuición, dejarse llevar por ese sexto sentido. ¿Será que aquí? ¿Será que allá? ¿Será que este? ¿Será que lo otro? Le voy a preguntar a aquel. Ay, pero lo que me dijo a mí no me convence, entonces lo voy a volver a entrevistar. Porque se parte de la nada, se parte de lo que otras personas le están refiriendo. Y entonces ahí viene esa capacidad lógica de poder determinar si lo que nos están diciendo es cierto o solo nos están desviando la información. Porque en algún momento ustedes van a estar involucrados en un hecho, en un caso concreto. Y se van a dar cuenta de que es que aquel testigo dice tal cosa. Ay, pero aquel yo entrevisté a aquel que está ahí en el otro lado y él dice esto. Entonces es totalmente distinto. Aparece un tercero que dice tal cosa. Ay, pero la familia dice que eso es imposible. Entonces, no es fácil el trabajo que realiza ni Ministerio Público ni Policía Nacional Civil. De verdad, es bien complejo. Y después uno escucha que la gente dice, ay, es que no sirven para, porque sí pasa. O sea, nosotros a veces estábamos procesando las escenas del crimen y decían, ¿por qué arman tanto tráfico si al final no logran nada? Yo decía, no es fácil. De verdad no es fácil. Y eso que hoy por hoy tenemos un INACIF, un Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que está más dotado de tecnología. Pero humanamente hablando,
los investigadores, tanto del MP como de Policía Nacional Civil, a veces dan más del 100% en su trabajo, y casi siempre están sujetos a jornadas extensas, a turnos tan agobiantes. Estamos sufriendo índices de criminalidad cada vez más altos. Lo hablábamos en el curso pasado. Por eso yo amo los programas de este curso, porque van relacionados unos con otros. Recordemos aquí a primera clase en la que hablábamos de la política criminal. ¿Qué es lo que busca la política criminal? Que haya un descenso en los índices de criminalidad, pero no lo hay. No hay. Entonces, esto repercute en el trabajo que realizan las personas. Son personas, no son robots. Van a cometer errores. Entonces, tiene que ser observador. Fíjense que yo no recordaba, y justo ayer que estaba dando este curso, recordé de que hablé con un técnico de investigaciones criminalísticas que es mi amigo, y me decía, fíjate vos, me dijo de que fuimos a un escenario criminal, hubo una explosión, me dice, no se sabe si fue provocada o fue accidental. La cosa es de que adentro habían personas, y una persona en la explosión, o sea, el cuerpo se deshizo, o sea, había partes del cuerpo por todos lados. Entonces, pues tuvimos que recoger lo poco que se pudo de la masa encefálica porque estalló todo. Y lo mandamos ya al INASIF, y a las horas, pues salimos del lugar, dejamos cerrada la casa, me dijo por si había que realizar una nueva inspección, y que sí, a las horas de una casa vecina nos llamaron y nos dijeron de que ellos veían que en un árbol había una mano humana, había una mano. Yo les decía, ¿pero una mano qué? Y como hacen chistes de que una mano de limón, que una mano de naranja. ¿Una mano de qué? Le dije, no, era una mano humana, me decían. De verdad, le dije, sí, sí, vos, me dijo, y fíjate que nosotros pues no la vimos, tuvimos que regresar, pero íbamos tan asustados porque no sabíamos si era cierto que era una zona extremadamente peligrosa. Ustedes saben que las zonas peligrosas no quieren a personas ajenas. Policía y Ministerio Público jamás van a ser bien recibidos. Entonces, no sabíamos si era verdad, si era mentira, entonces pues preguntamos con un policía de la subestación del sector y nos dijo, no, bien, si aquí está una mano. Se cree que en la explosión, tal vez la persona quiso defenderse, no sé, y eso fue lo primero que le desprendió del cuerpo, porque se estableció que la mano que estaba en el árbol, así trabada en una de las ramas del árbol, pertenecía a los restos que ya habían enviado a INASIF anteriormente. ¿Por qué les cuento esto? De verdad yo no les cuento eso porque ustedes en la noche tengan pesadillas, o que no puedan dormir, o que digan, ay no, yo no voy a ser penalista. No, sino porque vemos la importancia de lo que aquí se habla, de este proceso de observación detallado, minucioso, agudo, así. No podemos dejar pasar detalles. A veces un pequeño detalle, un insignificante detalle para cualquier otro, nos puede hacer ganar el caso. No tenemos cómo defender porque a veces se tiene que defender lo indefendible. Ay, pero aquí está esto. Yo con esto me voy. Pues ya tengo al menos para argumentar y tratar de sembrar una duda razonable en el tribunal de sentencia. Pero debemos ser muy observadores, debemos ser muy analíticos, y pues esto aplica no solo para el elemento de Policía Nacional Civil que llega al escenario del crimen o al investigador criminal. Discriminar en cuanto a indicios, en cuanto a testigos, pero no con desprecio, sino que ir elegir cuáles. Este sí, este no, este puede que sí, no, este lo descarta. ¿Ven ustedes en esos programas de televisión que dicen, no, pues él se descarta porque tenía una coartada convincente, una coartada válida? Igual, ahí podemos aplicar nosotros eso mismo. No hay por qué no. Pero el trabajo policial es determinante en cada uno de los escenarios criminales. Yo no sé quiénes de ustedes aquí al final vayan a querer formar parte de esos cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional Civil. Del Ejército yo creo que no, porque pues son otros requisitos los que piden, otras circunstancias. Pero muchos anhelan ser policías. Ser policía aquí en Guatemala es un trabajo muy mal pagado,
muy duro, muy explotado, muy arriesgado, pero admirado, porque usted le pregunta a un niño, ¿y qué quiere ser cuando sea grande? Yo quiero ser policía. De hecho, mis hijos, los tres, quisieron ser policías. Pregúntenle eso, yo ya, ellos jamás dijeron eso, ¿verdad? Pero ven a los cuerpos de policía, las generaciones que vienen en camino, ven el trabajo policial como algo extraordinario, y lo es, de verdad lo es. También el trabajo que realiza el Ministerio Público, siempre lo he dicho, los técnicos y los investigadores son los que llevan la peor parte. La peor parte en todo el sentido, en el trabajo, en el salario, porque a veces les toca trabajar con fiscales que tienen un carácter no muy bueno, que no son muy condescendientes, que se les olvida, pues que solo somos aves de paso en este mundo, ¿verdad? Pero continuemos hablando de la investigación. Toda investigación criminal tiene como finalidad allegarse del material probatorio, haciéndolo por medio de 3 fases. ¿Cuáles son las fases de toda investigación criminal? Bueno, hay que recopilar indicios. Ese es el trabajo fundamental. La recopilación de los indicios. ¿Pero en dónde? ¿En el lugar de los hechos? Claro, claro que sí. Pero no únicamente allí. En el cuerpo de la víctima también. En el sospechoso y en los testigos. Estos 3 puntos son sumamente importantes porque es la fuente de los indicios. El lugar de los hechos muchas veces no va a ser la escena primaria, lo hablábamos también la vez pasada, donde nosotros vamos a encontrar el cuerpo, donde vamos a encontrar, no sé, en el caso de que sea un robo a un banco, tal vez se dejó el carro abandonado en un lugar, pero esa no va a ser la escena primaria. Sin embargo, nosotros desconocemos, porque todavía no tenemos toda la información, de dónde fue el origen de la escena del crimen. Yo hablo mucho de los delitos contra la vida y la integridad de la persona, porque ante la sociedad eso es lo que genera el reproche más grande. ¿Por qué? Porque si a uno le roban algo, un bien material, pues aunque no sea de la misma calidad, es muy posible que lo podamos reponer. Nos robaron un reloj, no sé, esos que son caros, de esos que casi nadie tiene aquí en Guatemala. Ay, es una marca bien, ay, se me fue la marca, son carísimos los relojes, va un reloj muy, muy costoso. Rolex. Me lo robaron, yo trabajé toda mi vida, pagué el tiempo de mis 20 años trabajado, lo invertí en un reloj, me lo quitaron, Dios mío, me lo robaron mi patrimonio. ¿Puedo trabajar? ¿Puedo comprar otro reloj? Tal vez no de la misma calidad, tal vez no en el mismo estilo, pero voy a tener otro reloj. Entonces, lo puedo sustituir. ¿Me robaron un carro? ¿Lo puedo sustituir? O pues, tal vez ya nunca más pueda tener carro, pero sigo viva. Son bienes materiales que se pueden obtener de una u otra forma, pero la vida no. Por eso es de que socialmente es más reprochable este delito. Es más despreciable quien comete un delito de este tipo. Todo lo demás tiene solución, diría menos la muerte, diría mi abuelita. Por eso yo pongo mucho estos ejemplos. En el caso de que encontremos un cuerpo tirado en un escenario criminal, en una carretera, en una cuneta, en una casa abandonada, ¿será que esa es la escena primaria? Es el lugar de los hechos donde encontramos un cuerpo, mas no sabemos si ese es el lugar de los hechos donde le quitaron la vida, donde le torturaron, donde le tuvieron retenido en contra de su voluntad. No sabemos, pero va a ser un punto de partida para poder recopilar indicios. Muy bien, está bien. Pero ¿y en la víctima? ¿Cómo así? ¿Qué vamos a encontrar en la víctima? Muchas cosas pueden encontrarse en la víctima. Como decía alguien, yo soy fanática de esas series basadas en hechos reales. Como decía mi catedrático cuando me estaba preparando para mi fase pública, yo que me gradué ya tengo derecho a ver tele, decía. Ustedes no, porque están estudiando todavía, tienen que prepararse, tienen que estudiar. Entonces, lo digo yo también aquí ahora. Yo, pues, ya como ya estoy graduada, puedo ver un poquito más de tele en mis pocos tiempos libres. Entonces, me gusta ver series basadas en hechos reales. Hay tantas cosas que pueden encontrarse en el cuerpo de las víctimas. Y sin irnos muy lejos, sin irnos a otro país, a otros casos reales, yo recuerdo de que
Yo nunca había escuchado hablar del protocolo de Minnesota, creo que sí se llama, protocolo de Minnesota, que lo aplica el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, los peritos, los médicos forenses, a los cadáveres. ¿Y en qué consiste esto? En que van a desprender la piel de la víctima para poder ver si internamente hay golpes y hay lesiones. Esa es parte de esta investigación criminal. Pero por la experiencia, por el conocimiento, por las técnicas a aplicar, no las va a poder realizar ni el investigador criminal, ni el técnico recolector de indicios, ni el DICRI, sino que aquí ya la va a hacer el médico forense. ¿Por qué? Porque él sabrá cómo quitarle el pellejo, porque así se dice, la piel a la víctima, y entonces una vez que ha quitado ese vestido, por así decirlo, que todos tenemos, ya se va a ver si internamente hay golpes. Y me hace, concretamente, hubo una víctima que fue abandonada en un municipio de aquí de Guatemala, y la persona denunció su desaparición argumentando de que había sido secuestrada, su pariente, pero resulta que no, nunca hubo tal secuestro, sino que ella misma fue quien le quitó la vida a la víctima. ¿Y cómo lograron determinar esto? ¿Cómo lograron establecer esto? Porque al practicar este protocolo, le encontraron a la víctima patrones de mordida en diferentes partes del cuerpo. Y entonces empezaron ya, el Ministerio Público solicitó autorización al juez para que obligara al entorno de la víctima a que dieran muestras de mordida, patrones de mordida. Y uno de estos patrones coincidió con los patrones que tenía la víctima. O sea, quiere decir que esta víctima era mordida por quien la cuidaba. Y no solo era mordida, sino que también encontraron costillas rotas, que sanaron solitas ellas. O sea, era una persona maltratada. Esto es parte de la investigación, para ilustrarles, que se va a realizar en el cuerpo de la víctima. Pero, ¿qué pasa si estamos hablando? Aquí estamos hablando del cadáver, un cuerpo sin vida de una víctima. Pero, ¿qué pasa en una víctima viva? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué se va a buscar en el cuerpo de una víctima? Que le va a relatar al investigador, al técnico, al fiscal, al perito, al psicólogo, a todo el que le pregunte, le va a decir lo mismo. Es que fíjese que yo iba caminando cuando de pronto me metieron en un carro, me taparon los ojos, no supe hacia dónde me llevaron, y ya estando en un lugar sola, me ordenaron o me dijo que me quitara la ropa, o él me quitó la ropa, o ellos me quitaron la ropa, o no sé si eran muchos, 1, 2, 3, no sé cuántos, y me violaron. Estamos hablando de un tipo penal en una víctima pues viva. ¿Qué va a buscar? Lo básico, lo simple, fluidos corporales de todo tipo, saliva, sudor, en caso de que el agresor o el victimario sea hombre, pues tal vez fluidos seminales. Pero ¿qué más? ¿Qué más puede buscar? No se va a quedar usted solo con eso. Le va a preguntar a la víctima si lo arruñó, si tuvo algún contacto. Si le arruñó, va a tener usted esas manos que le pueden a usted aportar muchos indicios, mucha información. Búsqueda de células epiteliales. Células epiteliales es eso que nos queda. Ustedes ven ahorita que yo me estoy rascando mi brazo. Me rasqué el otro. En mis uñas, y eso que yo no uso las uñas largas, en mis uñas quedan restos de esos pedacitos de piel, de ese pellejito que uno se quita, pero que no nos va a causar lesión. Esto que queda entre las uñas son las células epiteliales y son portadores de grandes cantidades de ADN. Entonces, ¿y cómo me lo va a quitar de las uñas? Bueno, se las corta, se las cortan. Y en el caso de que sea cadáver y tenga así como yo uñas pequeñas, lo que hacen es arrancarle las uñas.
Ya es un cuerpo sin vida, ya no va a sentir, ya no tiene, ya qué más flagelo que el que sufrió en esa transición de la agonía a la muerte. Ay, se me empañaron mis lentes. ¿Qué otra pericia le pediría a usted al INASIF que le practique al cuerpo de la víctima de violación? Ayer precisamente estaba viendo una serie que se llama Inconcebible. En español se llama Inconcebible. Son 8 capítulos. Y habla específicamente de un violador en serie. Y cuando después de 30 hechos, 30 violaciones, 30 víctimas, el violador en su entrevista, porque jamás, que era un misógino, jamás quiso que lo entrevistaran las investigadoras que lograron desenmarañar el caso. Y dijo, mi primera vez fue tan fácil. Dejé vellos, dejé cabellos, dejé ADN en la casa de la víctima y en la propia víctima. Estaba seguro, dijo él en su entrevista, que al día siguiente iban a ir por mí, pero no pasó, dijo. Dejé pasar un año y lo volví a hacer. Y entonces, como veía que no me agarraban, fui siendo más cuidadoso. Me llamó la atención cuando él dijo, dejé ADN, dejé vellos y cabellos. Y aquí, a las víctimas en delito de violación, cuando el fiscal sabe, de verdad, o cuando el perito es diligente, le va a hacer un peinado púbico para tratar de encontrar vellos ajenos al cuerpo de la víctima y poder tener un análisis o un indicio que pueda, por medio del método científico, ser analizado con el ADN, determinar el ADN del agresor. Si bien es cierto, el ADN no nos va a decir, no nos va a dar inmediatamente el nombre, el apellido, quiénes son sus papás, pero sí nos va a perfilar, nos va a decir más o menos quién es, ya se sabe a quién buscar. ¿Y por qué también aquí le indica de que tiene que recopilar indicios en el sospechoso? Vuelvo al ejemplo de la serie que les estoy comentando, de esa Inconcebible. Una de las víctimas, porque él les tapaba los ojos, y una de las víctimas pudo ver, porque pues no podía observar bien, de que el sospechoso tenía una marca de nacimiento. Le dicen ellos, es un lunar. Él tenía un lunar en la pierna izquierda. Entonces ella pudo ver ese lunar. Cuando ya empezaron a perfilar y saber más o menos, porque el ADN fue el que los llevó a los investigadores a saber quién era, lo que hicieron ya cuando al momento de la detención fue subir el pantalón y verle que efectivamente tenía un lunar en la pierna izquierda. Esa es parte de recopilar indicios también en el sospechoso. Estamos hablando de algo del cuerpo, ¿verdad? Pero vámonos a una pericia dactiloscópica. No, perdón, grafotecnia, de escritura. ¿Han visto ustedes o tienen conocimiento cómo se hace una prueba de grafotecnia? Todas esas diligencias se realizan con fundamento en el artículo 317 del Código Procesal Penal, en el anticipo de prueba. ¿Por qué? Porque esta etapa de la investigación o del proceso no se va a poder reproducir en el debate, porque lleva mucho tiempo, lleva muchos procesos. No en el debate, ay, sí, que ahorita se le toman las muestras escriturarias a los indicados y que las evalúe el INASIF. No, al momento del debate usted ya lleva el resultado de esa pericia. Pero para que no haya duda, se realiza en anticipo de prueba, con todas las garantías del debate. ¿Y en qué consiste este de grafotecnia? Es para poder determinar si lo que aparece escrito en determinado documento, papel, cuaderno, libro, fue escrito por el sospechoso. Yo digo, no, esa no es mi letra. Yo no escribo así. Ah, bueno. Entonces, señor juez, por favor, que dé muestras escriturales. No quiero, no puedo. ¿Me puedo negar? Yo como sindicada, como sospechosa. Claro que sí. Si la Constitución me faculta de que no estoy obligada a declarar en contra de mí misma. Pero en un anticipo de prueba, el juez le dice, las da porque las da. Tiene que dar sus muestras. Y empieza pues a hacer planas. Y escriba esto, copie esto,
de esta forma, en molde, en carta, letra grande, letra chiquita, escriba los números del 1 al tanto. Son diligencias larguísimas. Una prueba de grafotecnia durará alrededor de 2 horas. Y el análisis de esto durará aproximadamente 2 semanas. Este tipo de diligencia se puede practicar tanto en la víctima como en el sospechoso. ¿Ya? Son fuente de información. También los testigos. También un testigo puede decir, es que fíjese que yo estaba viendo desde tal forma, yo estaba grabando con este teléfono, aquí está, aquí lo tengo. Esta es la finalidad, este es el material probatorio, estas son las fases de la recopilación de los indicios. Los lugares donde usted tiene que buscar. Sí o sí, si quiere tener éxito en el resultado de la investigación que al final presente. La investigación no es un proceso que recaiga en el talento del investigador, aunque es necesario. Lo importante son las técnicas y los métodos utilizados, los cuales se pueden aprender. Yo siempre lo he dicho, para todo. Bueno, a excepción de aquellos genios matemáticos que ellos sí nacen siendo genios matemáticos, siendo genios que tienen un coeficiente mental, pues privilegiado. Ellos nacen así. Pero en cuanto a la investigación, no se nace, se hace investigador. Y se va haciendo un buen investigador conforme la preparación que va teniendo, la capacitación, su estudio, su análisis. Obvio que pues el talento también es necesario, mas no determinante. ¿Por qué? Porque para ser un investigador usted va a necesitar temple, necesita ese carácter, necesita su presencia, necesita olfato, intuición. O sea, es algo, pues sí, que no cualquier persona tiene. Porque de lo contrario, imagínese que sea un investigador criminal y que sea su primera escena, que fue a trabajar porque ni modo salió la convocatoria, ganó el proceso y pues el salario no está feo, pues es bonito, voy a probar, voy a ir. Y en su primera escena criminal encuentra un cuerpo, un carro con 3 cuerpos adentro. Cuerpos en estado de descomposición. Usted le dice que usted sea el técnico y que le diga al fiscal, abra el carro. Que al abrir el carro, el primero que le va a dar el golpe a ese olor va a ser usted. Se va a descomponer del estómago, se va a desmayar otra vez cuando vuelva en sí porque le da miedo la sangre, porque usted no puede ver ese tipo de cosas, porque qué cruel la sociedad, qué cruel el ser humano que le hizo eso a esas 3 personas. Usted no puede. Sinceramente, esto no es para mí, va a decir. Y pasa. Muchas personas llegan al MP y solo están 2 días o 3 días, o en la primera escena, y dicen, no, esto sí no es para mí. Y uno le dice, no, hombre, pero quédate, mira, si eso después pasa. No, esto sí yo no lo aguanto. No tienen talento para eso. Su chispa, diría una película, no es esa, no está allí. Pero no solo porque, ay, si no, yo no me desmayo cuando siento sangre, sí tolero olores fuertes, pero hasta ahí. Eso a mí me hace un investigador. No es solo eso. Necesita tener conocimiento de cuáles son las técnicas y los métodos utilizados. Pero eso lo aprende. Eso es fácil. Algo así como que usted puede hacer eso cuando uno va en la entrevista de trabajo con todo el deseo de que le den el trabajo a uno. No puedo hacer, pero aprendo rápido. Pero aprendo rápido, es lo que uno dice, ¿verdad? Y sí, las técnicas y los métodos los va a aprender. Aunque no haya usted trabajado físicamente un escenario criminal, ya sabe que los métodos de búsqueda están el de rejillas, el de espiral, el de cuadrícula, pues ha escuchado, aunque sea así, a lo lejos se recuerda de que existen ciertos métodos. O sea, no es una información privilegiada y así sumamente confidencial. O sea, si usted aprende y estudia y lo va a poder aplicar a un caso concreto, eso lo va haciendo a usted un buen investigador, un buen técnico, un buen perito. ¿Qué es un método? Cuando, hablando en la investigación, ¿verdad? Cuando se usa una metodología, se evitan los errores, se omiten los olvidos, se tiene un orden adecuado para recolectar el material probatorio. Para eso es necesario el método. Es ese proceso
de, de pasos que se van a aplicar. El método para investigar, no sé, X situación me dice que primero debo documentar, tomando fotos. Ah, va, le voy a tomar fotos. Ya tomé fotos. Ahora lo tengo que observar. Ah, sí, lo voy a observar. Ya observé. Al realizar cada uno de estos métodos, de estos pasos, a usted le va a garantizar el éxito en lo que usted está realizando. Es muy poco probable que cometan errores, que se le olvide algo. Vamos a la siguiente. Pasos a seguir. El investigador debe tener un objetivo en su mente. Su investigación ha de realizarse de la manera más adecuada. Esta es la que conduce al esclarecimiento de los hechos, el procesamiento del culpable, la exoneración del inocente y la ayuda al sistema judicial para que pueda aplicar las sentencias justas de acuerdo al caso. Estamos hablando de que el investigador debe tener un objetivo en su mente. Pues definitivamente va a ir a trabajar en un escenario criminal, o tiene a la víctima, o tiene al sospechoso, o tiene al testigo, y no va a estar pensando en, ¿será que mañana va a haber feria en la ciudad capital o no? O cuando irán a lanzar la nueva línea de tenis marca no sé qué. O sea, no puede estar pensando en otras cosas, debe estar concentrado, tener un objetivo en su mente, como todos. Ustedes tienen un objetivo, graduarse, un objetivo en su vida, graduarse, casarse, tener hijos, hacer plata, ser exitosos, y poco a poco lo van logrando. Van siguiendo cada uno de sus pasos, de sus metas, y lo van a lograr. Lo mismo el investigador. Pero para poder tener éxito en el resultado, debe primero de establecer qué fue lo que sucedió, encontrar esa verdad histórica de los hechos. ¿Para qué? Para lograr el procesamiento del culpable. Procesamiento del culpable, pero también la exoneración del inocente. ¿Por qué? Porque no todo el que está detenido es culpable. No todo el que está preso, guardando prisión, es responsable del hecho que se le atribuye. Hay muchas personas que son inocentes. Y esto, yo puse de referencia aquí el artículo 290 del Código Procesal Penal, esa extensión de la investigación, en la que por mandato legal se le obliga al Ministerio Público a recabar medios de investigación, no solo de cargo, sino también de descargo. Pero vamos aquí a que el MP no es mago como para decir, aquí qué voy a hacer. Se tienen mucho trabajo. Entonces viene el papel importante del abogado que está involucrado en el proceso y de proponer estos medios de investigación. Mire, mi cliente no lo hizo y yo pretendo que por favor, Ministerio Público, usted designe un investigador para que se constituya el lugar de los hechos y verifique que esto y esto, estos puntos no pueden ser posibles como lo dice este testigo. O que vaya y pida información de las cámaras de grabación que están ubicadas en tal lugar. Yo ya las tengo, pero no son válidas. Pídalas usted, por favor, también, Ministerio Público, para que la prueba sea legal, útil, lícita, pertinente e idónea. Y va a ver en el minuto 15 que tal cosa pasa. Entonces, con estos medios de investigación de descargo, se va también a exonerar al inocente, pero no por arte de magia o no solo por lo que dice, es que yo no fui, sí, pero hay que demostrarlo. Y el Ministerio Público, como tiene tantos casos, no se va a dedicar solo al suyo o solo al mío. Hay que proponer estos medios de prueba. ¿Para qué? Porque es resultado del informe de investigación. Ahí se va a determinar si de verdad participó en el hecho que se le atribuye o no, y se le va a exonerar. Esto le va a ayudar al sistema judicial para que pueda aplicar las sentencias justas de acuerdo al caso. Justas. Vamos a la justicia. A usted no les he presentado mi justicia, no la tengo aquí a la mano, pero siempre lo he dicho. La justicia, su balanza, está igual. Las pesitas, la pesa, tiene está igual, al mismo nivel, ni más arriba ni más abajo. Entonces, el tribunal, con base en el resultado de las investigaciones que se realicen, de las pericias que se realicen, va a poder determinar
si la persona a quien acusaron, a quien están diciendo que es responsable, es culpable o le va a exonerar, declarándole inocente. Pero estamos hablando que eso lleva un tiempo. O sea, quisiéramos nosotros que fuera rápido, sí. Pero si yo sé que es inocente y ahí me quedo, pero no propongo medios de investigación de cargo, pues difícilmente logre demostrar la inocencia de la persona. Porque entonces me quedaré con lo que dicen los testigos. No tendré cómo destruir lo de los testigos o no tendré cómo destruir lo del informe o lo de la llamada anónima. No. Entonces, ese es el papel importante del investigador, que también se le tienen que dar los elementos para que él pueda trabajar, para que pueda descubrir esa verdad. Para lograr el paso de la teoría a la práctica es necesario que el investigador tenga en cuenta una serie de aspectos fundamentales. Probar que se ha cometido un delito, identificar a la víctima, individualizar al sospechoso, probar la manera en que el sospechoso cometió el delito, localizar al delincuente y probar su culpabilidad. Son, probar que se cometió un delito, identificar, individualizar, probar, localizar. Son 6 puntos que aquellos que recibieron clases presenciales conmigo sabrán que yo siempre les decía que para poder usted demostrar su hipótesis criminal, debe plantearse las preguntas: ¿quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué se hizo? Si usted logra responder esas preguntas, va a lograr también responder estos aspectos fundamentales en la investigación. Probar que se cometió el delito. Todo esto lo va a plasmar en el informe de investigación o en el informe pericial. Individualizar al sospechoso, porque muchas veces uno solo dice, ay, fíjese que, pues yo recuerdo un caso, uno de los primeros que yo tuve, decían, quien mató a aquel fue el peludo, le decían, peludo y le daban el apellido. Peludo, no sé, peludo Centroamérica, por así decirlo. Fue el peludo Centroamérica el que lo mató. ¿Y quién es el peludo Centroamérica? Ay, es aquel que se mantiene ahí aportalado. Que nos da más o menos quién es el sospechoso. No lo tenemos individualizado. Y resulta que al llegar al punto donde nos habían dicho que se mantenía este peludo, todo el mundo era peludo. ¿Quién de todos estos es? Solo la investigación le va a ir acortando ese centro de posibilidades para poder individualizar, tener éxito en cuanto a la individualización. O sea, si en algún momento tienen tiempo, vean esa serie. Inconcebible. Ustedes se van a dar cuenta de cómo lograron individualizar a la persona. Les costó muchísimo, llevó mucho trabajo. No es fácil trabajar un caso, de verdad no es fácil. Aquí, en la presentación anterior, hablábamos de que el investigador debe tomar en cuenta aspectos fundamentales para poder probar que se cometió un delito, pero también probar la culpabilidad. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y eso no le toca al juez? Pues, o sea, el juez es el que va a determinar por medio de una sentencia si es culpable o inocente. ¿Por qué el investigador se va a meter a esto que es ya propio de la jurisdicción? Pero veamos por qué. Probar la culpabilidad. Aunque es una labor que recae sobre las autoridades y el personal judicial, como ciencia auxiliar del derecho, los criminalistas, o sea, los investigadores y peritos forenses prestan apoyo incluso en esta instancia. En el juicio, las pruebas aportadas deben sustentarse de manera conveniente y demostrar ante los tribunales, más allá de toda duda razonable, que las conclusiones del peritaje son reales. Aquí habla solo del peritaje, pero yo me atrevo a hablar también del informe de investigación, porque el informe de investigación siempre se propone como medio de prueba documental. En estos documentos, en el informe de investigaciones, tanto como en el peritaje, se van a sustentar cada una de las conclusiones a las que llegó el perito o el investigador. Y esto le va a servir de sustento al fiscal para poder demostrar ante el tribunal de sentencia que su hipótesis
de la acusación es la correcta. Pero ¿qué pasa en una acusación al momento de un debate? Está el otro lado del sujeto procesal, está el sindicato, está el acusado con su abogado defensor, que ellos van a tratar de destruir lo que está argumentando el Ministerio Público. Permítanme un momento, por favor. Hay ruidos afuera que no puedo controlar. Es por eso que aquí, con el trabajo que realiza el investigador, que realiza el perito, se va a poder demostrar, pero no va a ser él en sí como persona, sino que el trabajo, el resultado de este trabajo, el que le va a permitir al fiscal poder demostrarle al juez que lo que él plasmó en esa relación clara, precisa y circunstanciada de su acusación es correcta. Es decir, esta prueba va a sustentar y va a demostrar que lo que está diciendo en esa conclusión del peritaje o del informe de investigación es real. Veamos el artículo 376 del Código Procesal Penal. 376. ¿Qué nos establece este artículo? Vamos un poco antes. Recepción de pruebas. El 375. Después de la declaración del acusado, el presidente procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesaria su alteración. Pero ¿cuál es el orden que nos da o que nos ordena? Así que el orden que nos ordena el Código Procesal Penal. Primero pasan los peritos, luego los testigos. Y un investigador no va a tener la calidad de perito, pero sí puede tener la calidad de testigo. Entonces, quien hizo los peritajes, quien utilizó el conocimiento, los métodos científicos en el análisis de indicios es quien va a pasar primero. Luego el que hizo el trabajo de campo, el investigador, que aquí en esta etapa procesal ya no es investigador, es testigo. Es por eso que vemos la importancia del trabajo de ellos para poder probar la culpabilidad. Pero vámonos un poco más del otro lado, no solo la culpabilidad, va a poder también demostrar, si ese fuera el caso, la inocencia del procesado. Pasa, de verdad pasa. Muchas veces hasta en debate dice uno, me equivoqué. No es él. Yo creí en mi idea y mi hipótesis criminal de que sí había sido él, porque todo me apuntaba a él. Pero ahora que estamos diligenciando la prueba, en el debate, a todo esto ya han pasado 6, 9 meses, 1 año, 2 años, me estoy dando cuenta que de verdad no es él. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en todo mi trayecto como fiscal, tan solo una vez me pasó. Una vez. Y lo tuve que hablar con mi jefe, con mi superior jerárquico, y le dije, mira, fíjate que esto y esto está pasando. No fue él. Pero ¿cómo te pasó? Mira, que no sé qué. Es una persona que estuvo detenida durante todo este tiempo. Sí, pero no sé qué pasó. Todo lo que recabábamos nos decía que sí, pero ahorita, ¿pero por qué decís que no? Mira, fíjate que esto y esto y esto y esto y esto y esto. Escucha el audio, mira esto. Tenés razón, me dijo él, me dio la razón. ¿Qué hago? Le dije, pues no te va a quedar más que pedir una sentencia absolutoria, me dijo. No puedo, le decía yo, si yo acusé, pues te va a tocar, te toca. Pero no todos tienen no todos tienen un jefe que les va a respaldar en cuanto a sus errores. Y hay quienes se van a la última consecuencia, se van ya en contra de la razón. Pero esto, ya sea la culpabilidad o la inocencia, se va a demostrar con el trabajo que realizan los peritos de INACIF, los técnicos, recolectores de indicios y los investigadores criminales, los investigadores de Policía Nacional Civil o del MP. Esa investigación criminal que van a realizar ellos. Ven lo importante del artículo 290 del Código Procesal Penal, esa extensión de la investigación que nos va a permitir concluir si eso no es, si pedir sentencia condenatoria o sentencia absolutoria. Y yo iba muerta del miedo cuando pedí la sentencia absolutoria y recuerdo que la presidenta del tribunal era un tribunal integrado por 3 mujeres. La presidenta del tribunal me movió la cabeza así como diciéndome, y entendí.
que fue lo mejor que pude haber hecho. No me podía ir en contra de la razón. Al final dije, pues no le queda más al Ministerio Público que solicitar una sentencia absolutoria a favor de fulano de tal. O sea, yo misma, quien acusé en su momento, me di cuenta de que no era así. Pero no es porque yo me lo imaginé, sino que ahí estaban los medios de investigación, que concatenados uno tras otro nos decían, no fue él. ¿Ya? Aquí tengo una imagen del investigador criminal. ¿Será que así se visten los investigadores criminales? No, tienen que pasar desapercibidos. Bueno, ¿qué es el investigador? El investigador es el canal para establecer comunicación entre los sujetos involucrados. Es decir, es ese intermediario entre quien dirige la investigación y el testigo o el indicio. Es ese canal para establecer esa comunicación entre los sujetos involucrados. Ese órgano de prueba, que puede ser el testigo. Pero como estábamos hablando también al inicio de la clase, que hay un perito, hay un investigador y hay un técnico, recolector de indicios. Hablemos del perito. Y es aquí donde las ciencias forenses, que se apoyan en el método científico para atender los requerimientos de los investigadores y funcionarios judiciales, lo aplican. Este método tiene plena aplicabilidad en la investigación criminal. Este método científico, ese método que no tiene lugar a errores, a equivocarse. Cuando está el perito, porque ustedes ya lo vieron en el artículo 376, que es el primero que se llama declarar al momento de diligenciar el debate. Es el primero, peritos. Perito que realizó la necropsia, pase, el patólogo. Doctor fulano de tal. Usted en su conclusión 5.8 indica que la causa básica de muerte es herida penetrante por proyectil de arma de fuego. Así es, le dice el doctor. ¿Qué margen de error hay en esta conclusión? Ninguno. Interrogar a un perito o a un testigo, de verdad es lo más complicado que puede haber en un debate. Porque ¿cómo va usted a rebatir lo que ellos están diciendo y que utilizaron el método científico? O sea, uno sabe que rara vez va a haber un margen de error. De fondo. De forma tal vez sí, que en lugar de poner el numeral 8 puso el 7, pero eso no le afecta a sus conclusiones. El fondo del trabajo que realizó no se va a ver afectado. Hay un peritaje nada más en el que no le dan certeza del resultado de sus conclusiones. Uno nada más, porque en todos, ya sea grafotécnico, ya sea dactiloscópico, sea necropsia, grafotecnia, de todos, le dice que es el balístico, le dice que es 100% seguro el resultado. En uno nada más le dicen que no, y es en el de ADN, en el ácido dexborribonucleico, no sé cómo se pronuncia, en el de ADN. En ese resultado genético, sí le dice, no, 100% seguro no, pero el porcentaje de seguridad de que es correcto es 99.9999999%. Mejor dígalo que sí es, que sí es 100% correcto. Después en todo le van a decir que no, que es correcto. Pero en este, de una manera indirecta, le dicen que sí. La diferencia del médico, del perito forense, es que se va a utilizar como herramienta el método científico. Aquí les quise ilustrar quienes participan en el proceso de investigación criminal. Vemos que hay un fiscal cuyo rol es dirigir la investigación. Está el investigador, que es quien acopia la información. ¿Han escuchado ustedes centro de acopio? El centro de recepción, el que recaba. El criminalístico, que aquí sería el técnico, y el investigador, encuentra evidencias. El forense analiza la información. Pero veamos aquí, ¿qué es acopiar?
Aquí les quise poner que la definición de acopiar es reunir en gran cantidad provisiones, juntar, reunir o acumular. Entonces, los criminalísticos o los investigadores, perdón, son los que van a juntar, son los que van a acumular toda la información posible. Lo más que puedan, como siempre he dicho yo, más vale que sobre y no que falte. Aquí hay un cuadro comparativo entre el método científico y el método de investigación criminal. ¿Qué hace el método científico? ¿Qué hace el método de investigación criminal? El científico plantea un problema. La investigación criminal plantea una noticia criminal, la noticia criminis. El método científico observa el fenómeno. La investigación criminal observa el lugar de los hechos, un lugar en concreto. El método científico recolecta datos. El criminal recolecta evidencias. El científico analiza e interpreta información. La investigación criminal analiza e interpreta evidencias. Aquí hay algo que tienen en común estos métodos. Tanto el científico como la investigación criminal, ambos elaboran hipótesis. Ambos deben de verificar estas hipótesis. Una vez que hayan elaborado y verificado su hipótesis, aquí ya viene otra vez que distingue uno de otro, porque el método científico genera leyes, en tanto que el método de investigación criminal le genera la teoría del caso. Le dice a usted qué fue lo que pasó, por qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, quién lo hizo, a quién lo hizo, por qué lo hizo. Es toda la teoría que usted va a utilizar. Y por último, el método científico le va a generar un juicio crítico, en tanto que la investigación criminal, el método de investigación criminal, le va a generar, le va a concluir en un juicio oral. Resumiendo, el método de investigación criminal primero le da a conocer una noticia criminal, le dice que hay que observar el lugar de los hechos, que debe recolectar evidencias, que debe analizar e interpretar las evidencias, debe elaborar su hipótesis, verificar su hipótesis, plantearse la teoría del caso en una acusación. En una acusación que le va a llevar a un ofrecimiento de prueba. Y con estas dos fases, con estas dos etapas, va a concluir en un juicio oral. Estos son los pasos. El método científico, pues no nos interesa tanto aquí como el método de investigación criminal, que es más práctico, que es más concreto y más, desde mi perspectiva, más rápido. Bueno, digamos. Ser investigador criminal implica el desarrollo de habilidades y competencias propias de los investigadores científicos, sumado a las necesarias para sobrevivir en un hecho hostil y no en un laboratorio. Bueno, aquí habla de cierta hostilidad. ¿Qué diferencia hay entre un investigador científico y en un investigador criminal? Bueno, mucha diferencia. El investigador científico, por así decirlo, pues ha estudiado, se ha preparado para poder desarrollar sus habilidades en un laboratorio, en una oficinita, en un lugar adecuado para la aplicación del método científico. Es más picky, digo yo, más finito, que no le va a gustar ensuciarse los zapatos. O sea, no todos estamos hechos para lo mismo. No todos, porque hasta en el MP hay clasificación de investigadores. Hay investigadores que van a desarrollar o a realizar diligencias relacionados a delitos contra el patrimonio. Ellos van a estar pues en horario de oficina. ¿Por qué? Porque pues, los lugares a los que frecuentan son un horario hábil. Eh, distinto de alguien que está en secuestros, en extorsión, en narcoactividad, en lavado de dinero o en delitos contra la vida y la integridad de las personas, que van a tener que hacer un trabajo de campo mucho más duro, más fuerte, más hostil por el grupo, por la calidad de personas, grupos delincuenciales organizados, grupos criminales, se van a tener que enfrentar a esas personas.
O sea, no es nada bonito, no es como un laboratorio. Pues, de verdad es un terreno hostil. Yo recuerdo una investigadora de Policía Nacional Civil, ella, pues mujer, ¿verdad? Pero así, de un temple tan duro, trabajó conmigo en Vía Canales, era parte de un grupo, y me dijo, "Ay, fíjese, licenciada, que tuvimos que ir a marcar, porque estamos marcando, estamos tratando de individualizar a esta persona, pero a ver, me dijo que no sé por qué razón nos separamos, ellos trabajan en pareja con su compañero, ¿verdad? Aquel se agarró por un lado, yo agarré para otro, me dijo, y resulta que los banderas que estaban en el lugar me marcaron, me ubicaron, supieron que yo era policía. Entonces, ¿qué hice? Traté de correr, me tuve que tirar en el barranco, me dijo, allí habían sembradíos de milpa, porque llevaba el brazo así todo irritado, todo rojo, toda enlodada, ella toda sucia. Y yo, ¿qué le pasó? Entonces me contó de que la corrieron, que le dispararon y que se oía todo y ella no sabía dónde estaba su compañero. Ella tenía, aparte que estaba corriendo para salvar su vida, tenía el pendiente de qué había pasado con su compañero, si lo habían agarrado, si le habían disparado, si lo habían matado. En algún momento se toparon otra vez los dos. Los dos iban así, todos lodosos, todos enlodados, golpeados. Pero gracias a Dios, ninguno iba herido. A eso se refiere esta hostilidad. Les toca el trabajo duro, el trabajo feo, el trabajo que no cualquiera tiene ese talento para hacer. Vemos que los criminales, los investigadores criminales han de sortear los intereses y las subjetividades que se presenten por parte de los victimarios y las víctimas para direccionar la investigación, aunado a las presiones por resultados de sus propias agencias. Bueno, aquí estamos hablando de que los investigadores criminales tienen que enfrentarse también a los intereses y las subjetividades que se presenten por parte de los victimarios. En este caso que yo les hablaba de esta compañera de Dake, que tuvo que enfrentar a una situación que no se esperaba. Pero también las víctimas, cuando se dan cuenta de que sus victimarios son personas sumamente violentas, son personas que no se van a estar apiadando de nada ni de nadie, entonces mejor optan por redireccionar la investigación para otro punto. No, fíjese que no fue él, no sé, no conozco, no lo vi, no escuché, no sé, y aunque sí sepan quién es, pero le van a tratar de desviar su punto de partida para no verse en peligro ellos. Pues todo este trabajo tiene que ir viendo el investigador en qué momento se está enfrentando a una redirección de la investigación. Ah, y sin tomar en cuenta las presiones que hay de sus superiores jerárquicos, de sus jefes o del encargado del caso. Aunado, por eso dice aquí, a las presiones resultados de sus propias agencias, de su jefe que le va a pedir resultado. ¿Por qué le va a exigir el resultado al jefe? Porque el encargado del caso le va a exigir al jefe. Y el encargado del caso le exige a su jefe. Y así todo es una cadenita hasta encontrar un resultado. Y hay personas que de verdad se entregan en cuerpo y alma a las investigaciones. El rol del investigador criminal es fundamental, pues las debilidades de la investigación criminal se evidencian en el aumento de los niveles de percepción de inseguridad, impunidad, entre otros. Sin embargo, las buenas prácticas pocas veces serán reconocidas. Y aquí era lo que les hablaba anteriormente. Los índices de criminalidad no bajan, sino que por el contrario, suben. Y es a este flagelo delincuencial al que el investigador criminal se debe enfrentar. ¿Por qué? Porque las personas ya no creen en el trabajo que se realiza. Dice, ¿para qué? ¿Para qué le voy a dar información? ¿Para qué me voy a poner yo en evidencia? ¿Para qué me voy a poner en el ojo del huracán si al final el caso va a quedar impune? Al final él va a salir rápido, porque eso pasa siempre. Se lo llevan preso y a los 2, 3 meses ya está libre. Pero lo que las personas no saben es que los tipos penales algunas veces tienen medida sustitutiva. Y de ver al delincuente, al victimario libre, eso les va a generar
esa percepción de inseguridad y de impunidad. Es otra hostilidad a la que se deben enfrentar los investigadores. Una investigación criminal desarrollada de acuerdo al rigorismo del método científico facilita las labores propias de los administradores de justicia. El método científico rara vez le va a dar un error. Y cuando la prueba reina es la prueba científica, antes, cuando empezaba este proceso penal en 1992, la prueba reina regularmente eran los testigos. Pero ¿qué pasa con un testigo? Un testigo es fácil de ser manipulado, fácil de ser confundido, fácil de ser destruido, distinto de la prueba que ha sido realizada con un método científico. Entonces, esto le facilita la labor a los administradores de justicia, es decir, a los jueces. ¿Por qué? Porque le va a permitir al juez tomar una decisión fundada en elementos objetivos que soportan los embates de una audiencia, en la cual, en virtud del principio de contradicción, la parte en contra de la cual se presenta tratará de desvirtuar. Este principio de contradicción es bien bonito y es lo que le da vida a este proceso penal, al dinamismo de nuestro proceso penal. ¿Por qué? Porque si yo propongo una prueba, el Ministerio Público me la va a destruir. Si yo la propongo como defensa, va a tratar de destruirla, como aquel hijo que le va a dar queja al papá, ¿verdad? No, eso no sirve, no lo hizo bien. Sí lo hizo, pero no lo hizo bien, porque mire aquí, allá. Y si el Ministerio Público va a presentar una prueba, yo como defensa la tengo que destruir. Ese es el principio de contradicción. En torno a este principio va a girar en buena parte el debate, en contradecirnos. Sí, pero no. Algo así, como dice la canción. Pero si estamos ante una prueba donde se utilizó el método científico, es difícil de destruirla. Creo lo que yo les decía hace un momento. Solo quiero pasar lista. Ya. Es lo que yo les decía hace un momento. Interrogar a un perito del INACIF es bien complejo. Es bien difícil. Ellos tienen mucha experiencia. Es el pan diario de ellos. Y uno como defensor desconoce las técnicas, la expertise que ellos tienen, o sea, no nos podemos poner iguales. Sí sé porque he leído, pero el fondo del trabajo que ellos realizan no lo conocemos porque tendríamos que ser nosotros también de la misma línea de ellos. O sea, si ellos son grafotécnicos, nosotros tendríamos que también tener conocimientos en grafotecnia, en grafía, en muestras de grafía. Pero no, somos abogados. Nuestras pericias son otras, son las leyes. Y es por eso que, como la misma enciclopedia indica, estas pruebas científicas, pues al juez le sirven y le facilitan porque no le genera duda, aunque giren en torno al principio de contradicción. Veamos qué es un análisis forense. Es el proceso formal que se encarga de recoger, analizar, preservar y presentar a través de técnicas y herramientas información, de tal forma que el investigador forense digital pueda entregar un informe en donde presente los hallazgos de manera lógica y con un sustento claro de lo que desee demostrar. Bueno, aquí habla de recopilación, análisis, preservación y presentación, utilizando técnicas y herramientas específicas. Esas técnicas y herramientas que hemos venido hablando, que le van a dar un soporte de verdad y sin lugar a dudas para que el juez las pueda utilizar al momento de dictar sentencia. Se puede describir el proceso de análisis forense a través de las siguientes fases. Estamos hablando ya aquí del análisis forense, ya no de la investigación criminal, sino análisis forense. Preparación, investigación, presentación y cierre. Esta es la presentación del informe forense. Aquí los dictámenes forenses tienen su propia estructura, pero le va a dar una ilustración esta diapositiva, de más o menos la forma en cómo se realiza aquí en Guatemala. Pero según la doctrina, estos son los pasos. Bueno, la investigación es el componente más complejo del proceso e involucra gran número de actividades, porque
no a la primera diligencia, va a encontrar qué sucedió. Punto. Tiene que ir hilvanando una diligencia con otra, y por eso aquí le indica de que esto involucra un gran número de actividades. Esta etapa debe tener clara la premisa que es importante desde el principio hasta el fin. Mantener la cadena de custodia. Aquí ya vemos la cadena de custodia en cuanto al manejo de indicios. ¿Para qué? Para que este principio de contradicción en el debate no le dé la certeza o no le dé la razón al abogado defensor. Porque todo lo que presente el fiscal va a tratar de ser destruido por el defensor. Y casi siempre el talón de Aquiles va a ser la cadena de custodia. La credibilidad. La defensa siempre va a tratar de sembrar la duda en el tribunal de, ¿trabajaron bien los indicios? ¿Saben ellos cómo se maneja una cadena de custodia? Veamos aquí. La cadena de custodia de los indicios deberá ser llevada estrictamente para que en el momento de hacer entrega de los indicios a las distintas oficinas se tenga un orden lógico y enmarcado en el ámbito jurídico y así validar su manejo. ¿Por qué dice aquí que a las distintas oficinas? Un indicio va a recorrer diferentes lugares para poder ser analizado. Desde el momento de la recolección del escenario criminal, luego se va pues a la sede del Ministerio Público, porque no se va inmediatamente al INASIF. Al día siguiente ya se va a INASIF, que lo reciben en la recepción. Luego recepción lo remite a la unidad específica. Y la cadena de custodia le va a dar la garantía de que el indicio no fue perdido, no fue sustituido o no fue pues equivocado en cuanto a su manejo. Porque en un día hay muchas escenas del crimen, pueden haber varias escenas del crimen y en todas van a haber indicios, van a haber casquillos, por ejemplo. Entonces, con la cadena de custodia no le va a generar a usted la duda de, este indicio lo encontré en zona 5 o en zona 7. Ah, ya no me acuerdo. No. O sea, la cadena de custodia le garantiza de que lo que encontró en este lugar, ahí está, ahí estaba, de ahí lo recogió. Debe tomarse en cuenta que el análisis forense es realizado únicamente por peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Aquí aplica la ley del INACI versus la investigación criminal, que para poder realizar una investigación criminal se aplica el Manual de Normas y Procedimientos para el Procesamiento de la Escena del Crimen, edición 2013, porque en la actualidad no hay otra. La definición del Manual de Normas y Procedimientos para el Procesamiento de la Escena del Crimen nos indica que es un instrumento técnico administrativo que establece normas y procedimientos a seguir en la ejecución de las actividades relacionadas con la aplicación adecuada de técnicos forenses y criminalísticos en el procesamiento de la escena del crimen. Aquí nos da los diferentes pasos a seguir para cada una de las personas que intervengan en la investigación criminal. Este manual nos da la definición de qué es un investigador. Investigador es la persona de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas de la DICRI o de la Policía Nacional Civil. O sea que el investigador puede ser de DICRI o puede ser de PNC. Claro que sí. Que tiene asignadas funciones específicas de obtención de información e investigación operativa. Es el operativo, es el que va a andar en la calle. Distinto del técnico. Veamos quién es el técnico. Es la persona de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas o de la Policía Nacional Civil también, que tiene asignadas funciones específicas en el procesamiento de la escena del crimen y recolección de indicios, así como apoyo en la realización de allanamientos. El investigador va más allá de la escena del crimen, en tanto que el técnico únicamente va a realizar su trabajo de recolectar indicios en la escena del crimen y en allanamientos. Punto, no más. Esa es la diferencia entre investigador y técnico. Vamos al artículo 40 de la LOM, Ley Orgánica del MP, Dirección de Investigaciones Criminalísticas. Ahí está el fundamento legal de la existencia de la DICRI. Y nos indica que coadyuvará en la investigación, recolección, procesamiento, análisis criminalístico y de cualquier evidencia, indicio material, digital o de cualquier índole que se relacione con la comisión de un acto delictivo que investigue en las distintas fiscalías o dependencias del MP. Sus actividades se desarrollarán a solicitud del fiscal a cargo del caso. Esto ya lo habíamos visto antes.
48 de la Ley Orgánica del MP también nos indica la investigación. El fiscal a cargo de la investigación de un delito debe reunir los elementos de convicción de los hechos punibles en forma ordenada, que permita el control del superior jerárquico, de la defensa, la víctima y las partes civiles. Este artículo ordena que los procesos deben ser trabajados en orden para que no haya inconveniente ni vaya a generar duda de que lo está haciendo a propósito, para confundir a alguno de los sujetos procesales. Debe trabajarse en orden. Para que un fiscal tenga éxito en el diligenciamiento del expediente, los elementos de convicción recabados son proporcionados en gran porcentaje por los investigadores y técnicos en investigaciones criminalísticas. Es decir, digamos que el fiscal es el que va a estar dando lineamientos de qué es lo que se tiene que hacer, pero quien va a hacer ese trabajo de campo es el investigador y el técnico que ha recolectado los indicios. Del trabajo que ellos hagan se va a determinar el éxito de mi caso presentado ante un tribunal de sentencia. Y veamos por qué. El artículo 343, último párrafo del Código Procesal Penal nos indica, en el último párrafo, por favor, de igual forma se procederá para el ofrecimiento de prueba de los sujetos procesales. Aquí está hablando de la prueba que se va a ofrecer. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Es decir, si el investigador criminal, el técnico en recolección de evidencias o el perito forense realizó algo malo, este es el momento en el que el juez va a decidir, porque va a rechazar la abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. En este momento procesal es cuando se establece la calidad de la investigación realizada por los técnicos e investigadores. Y eso que estamos hablando solo de el momento en que se va a recibir la prueba. Distinto es el debate cuando ya se va a diligenciar la prueba. Pero este control de calidad lo vamos a ver aquí, en primera instancia, es decir, ante el juzgado que controla la investigación. En el debate, ante un tribunal de sentencia, es más complicado, pero si yo llevo la certeza de que mi prueba es útil, idónea, pertinente, legal, puedo ir tranquila, porque la misma me va a ser de sustento y va a servir para obtener, en el caso de que sea fiscal, una sentencia condenatoria. Bueno, esta es la clase que preparé para ustedes hoy. Espero les haya servido, espero les haya interesado y también espero que ustedes puedan profundizar su conocimiento. Las preguntas ya están hechas, les deseo suerte para su próximo examen, no solo en mi curso, sino que también en cada uno de los que tengan. Les deseo feliz inicio de semana. Hasta luego.